Yo comencé hace más de 30 años a ser abogada especialista en los derechos de las mujeres, que es una de las especialidades reconocidas internacionalmente. A partir ya de la Convención Internacional de Viena de 1993, que los derechos de las mujeres fueron considerados derechos humanos. Ha sucedido que de algún modo las mujeres nos hemos ido tomando conciencia de nuestros derechos, y en la medida que los hacemos conocer dentro de una cultura mayoritariamente patriarcal, o sea, jerárquica, autoritaria, con resabios machistas, es muy difícil comprenderlo y entenderlo, y entonces ha habido como una reacción en contra de aquellas mujeres que reclaman sus derechos. Porque para mí el eje de la cuestión está en eso, y sobre todo si tenemos en cuenta que desde el año 2006 tenemos una ley que obliga a nuestro país que desde el jardín infante y en todas las currículas de estudio, ya sea primario, secundario, universitario, se dé también una cuestión de los derechos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las cuestiones de género, y una educación sexual con perspectiva de género. No se hace. Entonces, claro, se siguen formando a las personas como que de alguna manera las mujeres o son un objeto sexual, como los programas de Tinelli que se siguen dando y que tanto aplaude y tanta audiencia tiene, o somos nosotras, o tenemos que ser unos seres pasivos en los cuales ¿qué es lo que estamos reclamando? Si nos dejan ir a trabajar, que si nos dejan, no que somos iguales, que podemos ir a trabajar afuera de la casa, porque en la casa, eso sí, nosotras somos las que tenemos que tener el mayor peso en general, aunque los jóvenes ahora van comprendiendo distinto. Pasa que la justicia está formada, varones y mujeres, porque acá no es cuestión de varones solamente, hay mujeres que son más patriarcales que los propios varones a veces. O nosotras mismas a veces tenemos introyectado una formación, y cuesta mucho ver que las situaciones de igualdad, de independencia, de democracia, todo eso cuesta. Y todavía tenemos resabios autoritarios, que nos viene de una historia autoritaria en nuestro país también. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Y bueno, y sucede que los jueces no llegan a comprender. Yo les voy a dar un ejemplo nada más, de hace pocos días. La cuestión de esto es que en San Isidro una joven madre va a alimentar a su bebé con su pecho. Y dos policías le llamaron la atención. Eso está prohibido, ¿cómo iba a exhibirse? Resulta que si mirábamos la revista que había alrededor, estaba más desnuda que la madre alimentando un bebé, porque ahí la discriminación no fue a la mujer, sino que la vieron como un objeto sexual, su pecho, cuando lo que era el objeto era la alimentación del bebé. O sea, es el bebé el que se había afectado cuando sintió hambre y quiso comer. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Yo le escuchaba a esta joven y dice, pero me están jodiendo, me están embromando. ¿Cómo puede ser que no pueda darle a mi bebé el pecho? O la teta, como querramos llamarle. Entonces, cuando quisieron llevarla, quisieron multarla, y cuando ella lo comentó, fue al día siguiente a algo más grave, a la comisaría de la mujer, donde teóricamente están preparadas y conocen los derechos, conocen la ley de violencia contra las mujeres. ¿Qué le dijeron? ¿Y qué viene a hacer una denuncia si nadie la golpeó a usted ni al bebé? Y no se dieron cuenta que no permitir
alimentar a un bebé es una violencia. Entonces quiere decir que no hay formación. Y ni siquiera en el lugar que tiene que haberla. Y bueno, toda una cuestión que tenemos que rever. Por eso cuando salen algunas sentencias, digamos, porque nosotros las reclamamos, como por ejemplo en Tucumán, el hecho que por aborto espontáneo hayan puesto a esta chica Belén presa y espontáneamente salimos organizadamente y de hecho en este momento han tenido que rever que siga privada de libertad, aunque tengo entendido que esta mañana todavía no la habían liberado. Pero bueno, ya la van a liberar y esperemos que la Corte de la provincia de Tucumán haga justicia en serio, como un fallo tan importante que tuvimos a fines de junio, el 26 de junio, un juzgado de instrucciones número 16 allá en la ciudad de Buenos Aires, que reconoció que en el caso de una mujer víctima de violencia, porque en todos los hechos se veía, y que infirió, porque es muy difícil una prueba en la intimidad, infirió que sufría abusos sexuales, a esa mujer el aborto que le hicieron 2 médicas en un centro de salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires era un aborto de acuerdo al artículo 86, inciso primero, inciso segundo, no punible. En nuestro país, solamente 8 provincias realmente han hecho caso a lo que determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2012, que es que en el caso famoso FAL, en el cual dice, exhorta a la provincia que dicten protocolo conforme a lo que estableció ese caso FAL, que dice, no hay que ir a la justicia, basta lo que el médico decida, tienen que actuar en ese momento, tienen que, digamos, es el médico el que decide si tiene que hacer o no esa interrupción de ese embarazo conforme a lo que venía desde el año 1921, porque las cuestiones de violencia ya lo hablaba Soler, estoy hablando Soler en el año 40, ya lo hablaba Fontán Balestra, maestros liberales, digamos, de derecho penal, y sin embargo tuvo que salir la Corte a dictaminar en 2012 a decir, en estos casos no hay por qué hacer una cuestión multidisciplinaria, no hay por qué vengan a entorpecer con situaciones de conflictos, por ejemplo, que podrían ser de conciencia, objeciones de conciencia, que en todo caso, si hay un objetor de conciencia, será uno, pero que sean todos no se entiende. Y ya a nivel internacional se está diciendo que incluso en Italia el gobierno italiano ha sido por la Comunidad Europea multado y sancionado por tantas objeciones de conciencia que hacen una cuestión que es más que legal, más que a la cuestión de respetar los estados laicos, democráticos, como que es el nuestro, pero sin embargo actúan como si no lo fueran, que es respetar todo ese tipo de cuestiones de cuál es la visión que tiene cada persona. Y te traen una cuestión que yo llamo fallo de moralina, de acuerdo a la moral de moral. Y una cuestión es jurídica, una cuestión es de derechos humanos y otra cuestión es la cuestión moral. Y nadie obliga a nadie. Me hacen acordar, ahora recuerdo que en el año ya 85, cuando nuestro país dictó la ley, la posibilidad del divorcio, que decían que todo el mundo se iba a divorciar, que no iba a quedar ni un casado. Y se hizo una campaña en contra
Bueno, yo llevo 41 años felizmente casada y no necesité una ley de divorcio para divorciarme, porque no es el caso. Y lo mismo va a pasar el derecho a decidir e interrumpir el embarazo en situaciones que una mujer gravemente lo considere. Es porque es no creerle a la mujer que hay una situación grave que la llevan a ella a determinar no puedo continuar con este embarazo. Y entonces, si está la ley, porque ya está la ley del año 21, en eso está comprendido. Y ahora en esto ampliamos con este fallo que estoy hablando yo de la ciudad de Buenos Aires a las cuestiones de violencia que pueda vivir una mujer. Y está contemplado en la guía nacional del Ministerio de Salud de la Nación. Yo no puedo entender que aquí en unas provincias como esta, y no quiero entrar en las cuestiones políticas de su provincia, pero no puedo entender que interpreten las cuestiones en forma restrictiva y den un protocolo restrictivo para impedir, y no puedo entender que hagan pasar la vergüenza de ser obligatorio enseñanza religiosa en la escuela, cuando tenía que ser educación sexual con perspectiva de género, que es lo que está aprobado nacionalmente. Yo creo que respeto el sentimiento religioso, lo respeto y no hay más quien lo respete que yo, que estoy casada con un ex sacerdote que ha tenido el estado, ahora tiene el estado laical dado por Roma. Y él tiene esa cuestión religiosa, pero me respeta a mí y piensa como yo pienso, porque no es la religión católica ni ninguna otra religión la que restrinja ninguno de los derechos igualitarios de las mujeres ni la situación de la interrupción del embarazo. Ahí vi que Salta es la provincia que más feminicidio tiene. Femicidio, feminicidio, porque se llama de las dos maneras. Feminicidio es más amplio, como dice la referente mexicana, Lagarde, Marcela Lagarde, que es más amplio, porque va a las cuestiones preventivas de la violencia también, y culpa a los estados el hecho que continúen con la violencia porque no se está previendo bien. Porque yo creo que las leyes se dictan, pero no las prevén bien. Y cuando vemos el plan que han sacado para el año 2017 a 2019, está corto todavía. Y además casi sin presupuesto. Yo digo, ¿van a poder hacer algo? Preguntémonos. ¿Quién hace algo si con prácticamente presupuesto se va a dar más que los salarios de la gente que tienen alrededor? Además, por ejemplo, en el caso de este gobierno actual, que está en la ciudad de Buenos Aires hace más de 8 años, ha ido desmantelando lo bueno que fue, con sus pros y sus contras que puede haber tenido y que había creado que fue el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como fue Aníbal Ibarra, con sus pros y sus contras, porque yo no lo debía defender para nada en los errores terribles que cometió. Pero sí sé que en el área de la mujer tomó en serio, donde yo intervine como asesora, lo que pudimos poner en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que fue una de las más progresistas del mundo en el año 96. Y ahí dictamos una serie de situaciones por los derechos de las mujeres. Justamente una de las personas que más hizo sobre eso fue alguien que falleció casualmente hace unos días y en la cual yo trabajé mucho, estuve en la ONG con ella por los foros por los derechos de las mujeres, que era Liliana Charnakowski, y ella logramos introducir una cantidad de cuestiones en la Constitución de la ciudad y en leyes. Pero este gobierno ha ido desmantelando. Ahora en el área donde tienen que hacer, lo llaman por cuestiones de violencia, servicio telefónico, le han reducido a un lugar chiquitito que no pueden ni trabajar.